Efesios capítulo 2, verso 11 y verso 12, declara, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La traducción, mis hermanos, al lenguaje actual dice: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y a ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de las promesas que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Precioso Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde. Te hemos exaltado y hemos adorado tu santo y bendito nombre. Pero en esta tarde, mi Dios, nos hemos reunido, Padre, para aprender de tu palabra, para escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Ministranos, Dios mío. Haznos recordar, Padre, tus promesas, tus fidelidades. Danos fuerzas, Padre, para que nosotros sigamos siempre hacia adelante. Te ruego, mi Dios amado, que abras el corazón de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Que abras el corazón de cada uno de aquellos que están mirando este video a través de las redes sociales. Y que nos ministres conforme a nuestra necesidad espiritual. Te pedimos siempre, mi Dios, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo y la unción tuya, Padre, para predicar con denuedo el mensaje de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta tarde, mis hermanos. Esta tarde voy a predicar, o voy a enseñar, más bien dicho, mis hermanos, bajo el tema: los inmundos, incircuncisos y paganos. Amén. Es un tema, mis hermanos, que estaba meditando el por qué el pueblo de Israel, hermanos, les llamaba de esta manera a los gentiles. La palabra gentil, mis hermanos, no es otra cosa más que pagano. Y de esa manera nos tenían, hermanos, catalogados, ¿verdad? Los creyentes, los judíos que habían creído, que habían recibido a Jesucristo, tenían catalogados, mis hermanos, a los gentiles como paganos, como personas inmundas, como personas incircuncisas. Y muchas veces también se les llamaban, mis hermanos, los perros. Mire qué tremendo. Pero ¿sabe una de las cosas, hermano? Como punto número uno, quisiera traer, hermano, al corazón de cada uno de nosotros el por qué nos tildaban con estos
apelativos, podríamos decirlo así. ¿Por qué la gente, mis hermanos, de aquellos tiempos nos llamaban inmundos? ¿Por qué la gente de aquellos tiempos nos llamaban incircuncisos? ¿Por qué la gente de aquellos tiempos muchas veces se atrevieron, hermano, a llamarles perros? Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice una palabra que tiene, hermano, mucha importancia para nosotros, porque dice: acordaos. Amén. La palabra acordaos, hermano, connota el que nosotros traigamos al recuerdo. Cuando él dice acordaos la condición propia de nosotros como gentiles, en la cual dice antes estábamos. Primero, mis hermanos, la condición como nosotros como gentiles era, número uno, que nosotros no éramos pueblo de Dios. Número dos, mis hermanos, el pueblo por elección, mis hermanos, era el pueblo de Israel, no los gentiles. Los gentiles estábamos destituidos. En pocas palabras, hermano, para nosotros no había salvación. Para nosotros no había, mis hermanos, ¿cómo podría decirle? No había manera de que nosotros pudiésemos llegar a ser parte del pueblo de Israel. Pero a Dios sea la gloria, mis amados hermanos, porque Dios en su infinita misericordia, desde el tiempo o mucho tiempo atrás, ya habíamos sido escogidos en Cristo Jesús. Por elección, mis hermanos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero por gracia, por amor y a través de Jesucristo, nosotros los gentiles, hermanos, vinimos a ser adoptados y vinimos a ser no solamente pueblo de Dios, sino que hijos del Dios eterno. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo de pronto la historia cambió? ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo de pronto aquello, mi hermano, que estaba en el anonimato, Dios lo saca, mis hermanos, para presentarlo ante el mundo? Ya no como un pueblo inmundo, ya no como un pueblo incircunciso, ya no como un pueblo pagano, sino como un pueblo, mi hermano, salvado por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Qué hermoso, mi hermano, el saber que Dios nos tenía en su pensamiento y en su corazón. Cuando el apóstol Pablo dice acordaos, o más bien acuérdense, no estaba diciendo, mi hermano, de recordar algo mentalmente sobre algo ocurrido. Más bien, mis hermanos, estaba llamándonos a reflexionar en lo que había ocurrido. Por ejemplo, mis hermanos, cuando nosotros recordamos a los pobres, en el corazón de nosotros como creyentes, ¿verdad? Mis hermanos, hay el deseo de suplir la necesidad de ese hombre o de esa mujer que vive en la pobreza. Cuando Pablo dijo, mi hermano, acordaos de mí y de mis prisiones, nos estaba motivando a orar por él. Y mire lo que Pablo dijo. Acuérdate de Jesucristo, decía Pablo en segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo. Según la buena noticia, dice que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David, y aun cuando murió, dice, resucitó. La muerte, mis hermanos, no pudo detener a aquel que venía del linaje de David. La muerte no lo pudo detener.
Porque Él se levantó al tercer día, resucitó, dice la Escritura, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice, Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué, hermano, enfatiza el acordarnos de Jesucristo? Porque solamente en Jesús hay vida eterna. Solamente en Jesús, mis amados hermanos, hay perdón de pecados. Solamente en Jesucristo, mis amados hermanos, es como nosotros podemos ser salvos. No es por ninguna religión, no es a través de un santo, no es a través de una imagen, no es a través del nombre de una iglesia, no es a través del nombre de alguna denominación, es a través de Jesucristo. Por eso Pablo nos está diciendo, acuérdate de Jesucristo. Gloria a Dios. Y Pablo, mis amados hermanos, se encontraba preso. Pero ni aún así pudieron, mis hermanos, detener el mensaje del Evangelio. Por eso yo dije hace un momento, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de, hermano, de tomar ventaja. Nosotros debemos de hacer provecho de la tecnología que hoy, hermano, tenemos a mano. ¿Sabe por qué? Porque me atrevo a pensar que en el futuro, mis hermanos, todo lo que hoy es gratuito, tendremos que pagarlo. Hoy, mis amados hermanos, tenemos el Facebook gratuito, tenemos el YouTube gratuito, y sabe una de las cosas, tenemos plataformas digitales, hermano, por medio de cual nosotros podemos presentar, llevar el mensaje del Evangelio, anunciarle a la gente que Jesucristo cambia, salva y viene pronto. Hoy es el día, mis hermanos, hoy es el tiempo que nosotros debemos de, hermano, de usar la tecnología que gracias a Dios, hermano, la tenemos hoy al alcance. Y sabe una de las cosas, da pena decir esto, pero la tecnología puede ser también para nosotros, hermano, un arma de doble filo. Porque tanto la podemos usar para bien, también se puede usar para mal. Pero saben, nosotros como creyentes, mis hermanos, debemos de meter eso en nuestro corazón, en nuestra mente, mi hermano, como platicábamos el día de ayer. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el tiempo en el cual necesitamos salvar a los que más podamos. ¿De qué manera, mis hermanos? Llevando el mensaje del Evangelio, predicando a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. ¿Cuál era la buena noticia que él enseñaba? El mensaje de la palabra recibida a través de Jesús mismo. Les dice, acuérdate de que Jesucristo era descendencia del rey David. Acuérdate de que Jesucristo murió, pero también resucitó. Y le decía, mis hermanos, a los que a él les escribía, les decía, y por anunciar esta buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Y mire lo que dice, y me tienen encadenado como si yo fuera un criminal. Oiga, mi hermano, eso es lo que dice la traducción al lenguaje actual. Estaba preso por anunciar el Evangelio. Lo tenían encadenado como que si Pablo fuera un criminal. Pero hay algo aquí, mis amados hermanos, que debe de alentar nuestros corazones. Porque sabe una de las cosas, no importa lo que el enemigo haga, no importa de qué manera se levante, como hoy en día se está levantando a través de las redes sociales. Llegará el tiempo en que a ustedes van a prohibir a que, hermano, a que hable en contra del homosexualismo, del lesbianismo. Va a haber tiempo, mis amados hermanos, y sabe una de las cosas, habrá tiempo también en que muchos predicadores, pastores irán a la cárcel, hermano, por negarse a acatar las leyes que el hombre va a imponer.
Pero ¿cómo está la iglesia? Hermano, Pablo dijo, estoy preso. Pablo dijo, estoy encadenado. Me han puesto como que si fuera un criminal por anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo decía de esta manera: pero el mensaje de Dios no está encadenado. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Usted tiene toda la libertad de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Usted tiene la libertad, mi hermano, de comunicarle a su vecino, a su vecina, a su hermano, a su hermana, y decirle: mira, Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida. Mire, mi hermano, tenemos familiares que están dados a los vicios, hermano, al alcoholismo, a la droga. Hermano, tenemos a familiares que están metidos, amados hermanos, o que se meten a diario en los antros. Personas, hermano, de que cada fin de semana se van a los antros. ¿Por qué? Porque no hay esa llenura en su corazón, porque hay un vacío muy grande en ellos, y piensan que de esta manera pueden saciar, hermano, esa sed. Pero esa sed solamente, mi hermano, es saciada a través del amor, hermano, de Jesucristo. Porque cuando Cristo llega al corazón del hombre, o llega al corazón de la mujer, trae cambios. Y no importa muchas veces de qué manera el hombre quiera llenar el vacío que hay en su corazón. Nada lo puede llenar en este mundo, porque las cosas de este mundo son vanas y son pasajeras. Pero aquel, hermano, que persevera en el evangelio, aquel que abraza el evangelio, aquel que recibe las buenas nuevas, aquel que acepta a Cristo, mi hermano, vivirá para siempre. Por eso Pablo, mis hermanos, le recalca a los gentiles y les dice: ustedes eran incircuncisos. Mire, mi hermano, nosotros éramos incircuncisos en cuanto a elección como pueblo de Dios. Estábamos literalmente apartados. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en aquel tiempo se le daba más valor a la circuncisión. Incluso, mis hermanos, a los cristianos de origen judío se les llamaban los fieles de la circuncisión en aquellos tiempos. Cuando nosotros miramos en Hechos capítulo 10 verso 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquellos hombres que habían sido, hermanos, circuncidados, puesto eran judíos, ¿verdad? La circuncisión es válida, hermano, o eran válidas para los judíos en aquellos tiempos, hermano. Dice que cuando vinieron, hermano, con Pedro, ¿verdad? Dice que se quedaron asombrados cuando miraron a los gentiles también, hermano, hablando en lenguas, recibiendo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Qué tremenda experiencia habrán tenido aquellos hombres, hermano. Porque sabe, una de las cosas, muchas veces, ¿verdad?, el pueblo de Israel se jactaba, porque pensaban que eran los únicos. Porque pensaban que como eran pueblo elegido por Dios, pensaban ellos que eran los únicos que podían alcanzar, hermano, las promesas de Dios. Pero ya Dios, hermano, nos había ya presentado ante el pueblo judío a través de Abraham. O sea, mi hermano, los de la circuncisión era el calificativo para distinguir en aquellos tiempos a los judíos de los gentiles. La circuncisión
marcaba algo muy importante en aquellos tiempos. Eso era lo que podía hacer la distinción entre los judíos y los paganos, porque era como les llamaban. Pero ¿sabe usted que aún eso, mi hermano, sembró contiendas entre judíos y gentiles? ¿Se recuerda usted, mi hermano, que dice la Escritura que Pedro, mis hermanos, cayó, dice, en una apariencia de hipocresía? Porque dice, mi hermano, que rato se juntaba con los de la circuncisión y rato se juntaba con los gentiles. Pero dice que cuando vino Pablo, mis hermanos, Pablo dice que lo reprendió. Le dijo: lo que estás haciendo, Pablo, no está bien. En pocas palabras, mis hermanos, Pablo le dijo a Pedro: no seas hipócrita. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros como cristianos muchas veces actuamos de la misma manera que actuó este hombre llamado Pedro? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, hermanos, cuando estamos en medio de amigos, nos hacemos como los amigos, hablamos como los amigos, actuamos como los amigos? Y cuando estamos en medio de creyentes, mis hermanos, hablamos como los creyentes. Pero Dios, mis amados hermanos, no quiere que en nosotros haya esa apariencia. Dios quiere que su pueblo sea genuino. ¿Sabe por qué digo de esta manera? Porque Jesús lo acepta a usted tal cual es. Pero Dios, hermano, se encargará de ir cambiando y transformando su vida si usted se presta para eso. No puede haber esta apariencia en nosotros. ¿Cómo vamos a salvar? ¿Cómo vamos, hermano, a enseñarles a aquellos que no conocen de Cristo? ¿Cómo vamos a manifestarle el amor de Dios a sus vidas, mis hermanos? Si nosotros que decimos que vamos o nos congregamos o somos parte de alguna congregación, muchas veces nuestro actuar no es lo que nosotros decimos. Y Pablo, mis amados hermanos, estaba dispuesto a marcar la diferencia en medio de aquella multitud. Pablo sabía que quien lo había llamado a él, hermano, era Jesús. Y si había que pagar un precio por causa, mi hermano, de profesar amor a Cristo, él estaba dispuesto de ir a la cárcel, de ir a donde lo llevaran, hermano, por amor de Cristo. Le pregunto, iglesia, ¿hasta dónde está usted dispuesto a cambiar su actitud? Hermano, ¿hasta dónde está usted dispuesto a cambiar su vida por amor a Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos, mis amados hermanos, de ir por enseñarle al mundo o por resplandecer en este mundo, mi hermano, como lo que somos? Porque nosotros somos, dice, la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y estas cosas, mi hermano, de la circuncisión sembró discordia entre ellos. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mira, mi hermano, se da cuenta muchas veces el celo que hay dentro del que es creyente, mi hermano. El celo de ellos era: ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pedro había entrado en casa de los gentiles? Pero Pedro, mis hermanos, había entrado en casa de los gentiles con un propósito.
Y yo siempre he creído, mis amados hermanos, que cada vez que se le abre una puerta a usted en un hogar donde no es de creyentes, es con un propósito. Pero de usted depende si usted aprovecha la oportunidad que Dios le presenta para anunciar el evangelio. Al parecer, mis hermanos, como que a estos hombres les hubiese gustado más que Pedro hubiese ido a esa casa, mis hermanos, o sea, a la casa de los gentiles, y ponerse, mi hermano, a platicar del hermano, de la hermana, de mengano, de mengana. Pero sabe una de las cosas, Pedro no había subido para perder el tiempo. Pedro había subido para ver la manifestación maravillosa que el Espíritu Santo hace en el corazón, mis hermanos, de aquellos que antes eran paganos, pero que ahora habían recibido, habían aceptado a Cristo. Y hoy, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la vida de ellos. Pero ¿sabe una de las cosas? Pablo, mis amados hermanos, aclara que la circuncisión también era válida solo para los judíos. Pero ¿sabe una de las cosas? A pesar de que era válida solo para los judíos, de nada les servía, puesto que no era lo externo, sino la verdadera circuncisión es la que obra el Espíritu de Dios en el corazón. Por eso es que hoy en día tenemos, hermanos, a muchos creyentes. Estoy hablando a nivel iglesia, mis hermanos. Tenemos a muchos creyentes carnales, hermano, que profesan vida de creyentes, vida de cristianos, pero tienen un corazón, mis hermanos, no lo tienen circuncidado, sino que tienen un corazón incircunciso, porque no han cambiado todavía hablan, hermano, las mismas cosas, hermano, que antes practicaban, todavía las practican, y Dios no quiere eso. Dios no quiere, ¿verdad?, una apariencia de piedad, mi hermano, sino de que un convertimiento verdadero. Dice amén. Dios no quiere una apariencia, mis hermanos. Dios quiere que haya una verdadera conversión. Por eso, cuando nosotros miramos en Deuteronomio capítulo 10 verso 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Míreme, hermano, ya desde un tiempo, hermano, atrás, Moisés se dirigía, mi hermano, no a la circuncisión que se hacía con la mano, sino a la verdadera circuncisión que se hace en el corazón de cada ser humano, en el corazón de cada creyente. Porque podríamos tener el nombre de creyentes, podemos tener el nombre de cristianos, mis hermanos, pero si nuestro corazón es malo, es perverso, todavía maquina cosas, mis hermanos, nuestra manera de hablar muchas veces, mis hermanos, no se asemeja a nada a lo que profesamos, entonces Dios dice que quiere que circuncidemos nuestro corazón. Dice amén. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Por qué razón el Señor le preocupa más la circuncisión, mis hermanos, que se hace en el corazón, no con la mano, sino la que obra el Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel que se entrega a Jesucristo? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando el Señor verdaderamente circuncida y cambia el corazón, mis hermanos, del creyente, hermano, en el corazón del creyente
hay el deseo de servirle a Dios, de serle fiel a Dios, de caminar en sus caminos, de obedecer sus mandamientos, mis hermanos, y seguir siempre hacia adelante, sabiendo siempre que su tierra, hermanos, su estancia permanente no es aquí en el mundo, sino que es allá en el tercer cielo. Nosotros, mis hermanos, tenemos unas promesas bien grandes de parte de Dios. Nosotros tenemos promesas de Dios, hermano. Por eso les decía, mi hermano, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. Por esa razón, mis hermanos, Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros volvemos a mirar otra vez el libro de Efesios, en el cual nos estamos ocupando, los judíos, mis hermanos, consideraban a los gentiles inmundos, paganos, incircuncisos. Los llamaban perros. Pero le llamaban perros no por causa de la posición espiritual, sino simplemente con relación a la marca que se hacía en la carne. Eso es lo que peleaban los judíos. Por eso, mis hermanos, usted se da cuenta, hermano, de que en los tiempos cuando verdad, los apóstoles comenzaron, mis hermanos, verdad, a predicar el evangelio, algunos querían que los que se convertían de los gentiles al evangelio fueran circuncidados. De tal manera que tuvo que haber una reunión, mis hermanos. Y les dijeron, si nosotros siendo judíos, decía, no hemos podido llevar, verdad, mis hermanos, no hemos podido, hermano, cumplir con la ley que requiere, hermano, o lo que requería Moisés, con más estos que son gentiles. Y dice que llegaron a un acuerdo, y lo que les prohibieron, mis hermanos, era que se abstuvieran, dice, de comer de lo sacrificado a los ídolos, y abstenerse, dice, de comer sangre, y que se apartaran de los ídolos. Entonces, mis hermanos, los judíos eran pueblo de Dios por elección. Pero los judíos, mis hermanos, aunque por elección eran pueblo de Dios, los judíos, mis hermanos, hacían unas cosas tan tremendas que muchas veces el Señor tuvo, mis hermanos, que disciplinarlos. Porque dice la Escritura, verdad, que el Señor disciplina a aquel que recibe por hijo. Los gentiles, hermano, somos pueblo de Dios por adopción, a través de Cristo. Pero no solamente somos pueblos de Dios, mis hermanos, sino que somos llamados hijos de Dios. Mire qué hermoso, mi hermano. Mire qué privilegio tan grande tiene todo aquel que renuncia, mis hermanos, a la vida pasada, a los vicios. Todo aquel que renuncia, hermano, a la adoración a los ídolos. Todo aquel que renuncia a las cosas vanas de la vida y se convierte al evangelio. Porque no solamente viene a ser pueblo de Dios, hermano, sino que viene a ser hijo de Dios, hermano. Y si es hijo de Dios, viene a ser también heredero de Dios. Oiga, somos herederos de Dios. Y dice la Escritura de que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, dice, en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
Primer punto, mis hermanos, el pueblo gentil estaba sin Cristo. Segundo, estaba alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En pocas palabras, mis hermanos, hoy en día aquel que tiene religión, aquel que se postra ante una imagen, aquel que le pide a una imagen, mis hermanos, cuando una imagen no puede hacer ni bien ni mal, sabe, una de las cosas, mis hermanos, está literalmente apartado, hermano, de la vida que Cristo ofrece. Y no importa, mis hermanos, que el hombre que es, hermano, que tiene religión, no importa cuán religioso sea, no importa, mi hermano, que se despoje de todos sus bienes para dárselo, ¿verdad?, a la madre iglesia. No importa que se despoje de todos sus bienes para dárselos a los pobres. No importa que haga obras buenas acá y allá, mis hermanos. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y nosotros estábamos sin Cristo. Y cuando nosotros estábamos sin Cristo, mis hermanos, éramos malos, éramos perversos. Hacíamos cosas, mis hermanos, que a nuestro parecer parecía que estaba bien. Pero no era así. Estábamos alejados de la ciudadanía. ¿Sabe? Aunque muchas veces la ciudadanía en algún país es válida, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos hombres, hermanos, que son ciudadanos de este país. Gloria a Dios por aquellos hombres que son ciudadanos en Nicaragua, en Perú, mi hermano, que son ciudadanos en Honduras, que son ciudadanos en El Salvador, en México, aquí en la Unión Americana. Gloria a Dios por ello. ¿Sabe? Una de las cosas, mis hermanos, nosotros tenemos una mejor ciudadanía y está allá en el reino de los cielos, de donde también esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en esa ciudadanía, mis hermanos, entra todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que reconoce que es un pecador, todo aquel que reconoce que necesita, hermanos, a Cristo. Todo aquel que ha intentado de una u otra manera de dejar los vicios, dejar las drogas, dejar el alcoholismo, dejar la mentira, dejar tantas cosas que no ha podido. Pero creo con todo mi corazón que si verdaderamente, mi hermano, rinde su corazón totalmente a Cristo, Jesucristo lo cambia, Jesucristo lo transforma, porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Porque no hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Miren, mi hermano, qué chulada, ¿verdad? Que nosotros somos ciudadanos, mis hermanos, no solamente del país de México, sino también, gloria a Dios por aquellos que son ciudadanos de México, de Estados Unidos, y son ciudadanos también de la patria celestial. Por eso dice, estábamos sin Cristo, mi hermano, ajenos a las promesas. En pocas palabras, mis hermanos, no había ni promesas ni esperanza para usted. Y no hubiese conocido al verdadero Dios si no se lo hubieran predicado. Y si no nos hubieran predicado, hermano, el amor de Cristo, y no nos hubieran predicado el evangelio, todavía estaríamos, hermano, postrándonos ante aquella cruz, ante aquellos santos que de santos no tienen nada. ¿Verdad que sí?
Pero como Dios, hermano, en su amor, en su gracia y en su misericordia, dijo: yo a este chaparrito lo voy a salvar, lo voy a convertir, le voy a enseñar verdaderamente quién soy yo, y le voy a dar promesas, y le voy a perdonar sus pecados, y le voy a dar vida eterna. Y cuando nosotros reconocimos lo que verdaderamente somos, pasamos, hermanos, de muerte a vida eterna. Oiga, hermano, yo me gozo por eso. Yo no sé usted. ¿Sabe por qué le digo que me gozo? Porque nuestras vidas en el pasado no eran nada agradables. Pero mire lo que dice, mi hermano. Aunque hoy nosotros, mis amados hermanos, somos pueblos e hijos de Dios, en cierta medida también el pueblo de Israel, hermano, tenía a Cristo en la ley, pero no se dieron cuenta. Tenían a Cristo en los profetas que Dios les había dado, mis hermanos, a los patriarcas. ¿Por qué digo esto? Mire, vaya conmigo. Número uno, mi hermano. La ley y los profetas testificaron ¿de quién? De Cristo. Romanos capítulo 3, verso 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga, mi hermano, aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Oiga, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y gentil, ni griego, y usted sabe todo eso. Segundo, también, mis hermanos, a Abraham Dios le había dado y le había hecho también la misma promesa. Cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y mire lo que dice: ¿a quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, y a su nombre. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ya Dios, mis amados hermanos, nos había predestinado, mis hermanos. Mientras que en los tiempos, hermanos, de los, ¿verdad?, de los apóstoles nos llamaban incircuncisos, inmundos, perros, ya nosotros, mis amados hermanos, sin que el pueblo de Israel se hubiese dado cuenta, ya teníamos promesas de parte de nuestro Dios. Tercero, la roca de la cual brotó agua en el desierto simbolizaba a Cristo. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube de gloria. Y todos pasaron el mar, fueron bautizados. Y todos, dice Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, nosotros hemos sido bautizados, mis hermanos, en algún, ¿verdad?, lago por ahí, en algún río, pero estos fueron bautizados en el mar. Qué privilegio más grande. Y lo mejor de esto, que ni uno de ellos se ahogó, hermano. Y todos comieron, dice, del alimento espiritual. O sea, ¿de qué? Del maná, que descendía ¿de dónde, mi hermano?
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué hermosa la palabra de Dios, hermano. Qué hermosas promesas de parte de nuestro Dios. Por eso nosotros como creyentes no podemos perder el tiempo en el mundo. Mire, mi hermano, vamos a servirle al Señor Jesús no tanto por lo que Él nos puede dar, sino vamos a servirle, mi hermano, por lo que Él es. Él es santo, Él es justo, Él es digno de alabanza, de adoración. A Él solo nosotros necesitamos reverenciar, exaltar y adorar su nombre por todos los siglos de los siglos. Y a su nombre sea toda gloria. Todos nosotros, mis hermanos, antes de conocer a Cristo, estábamos sin base y sin fundamento para emprender una nueva vida. Estábamos separados de Cristo y estábamos sin salvación. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque todos los bienes, promesas y esperanzas, solamente Cristo las puede dar. Solamente Cristo. Ni la Santa Madre Iglesia pagana, ni la Santa Papa, nadie, mi hermano. Solamente Cristo. Aquí lo dice bien claro. Sí, porque ahora hasta santos le dicen a Mr. Pocheiro, no sé por qué. Mire qué terrible, mi hermano, sí. Sí, porque si usted se da cuenta, no tiene papá, sino dice papa. ¿Se da cuenta? Papa. Sí. Entonces dice, todos los bienes, escúcheme, hermano, todos los bienes, promesas y esperanzas solamente las da uno, y su nombre es Cristo, y a su nombre sea la gloria. Entonces, mis hermanos, todos los que no tienen a Cristo están en una situación de desesperanza y fracaso espiritual tocante a la vida eterna. Están destituidos y solamente pueden, hermano, entrar en la promesa de vida eterna si se arrepienten y se convierten a Cristo. Porque es necesario, mi hermano, como dice la Escritura, con el corazón se cree para salvación, dice la Escritura, pero con la boca se confiesa, ¿verdad?, para perdón de pecados. Gloria a Dios, hermano. Y en esto, mis hermanos, nos diferenciamos los creyentes en Cristo con los no creyentes. Porque hoy todo mundo dice, yo soy creyente, pero a su manera. Todos dicen yo soy creyente, pero no dan ejemplo. Y el que se ha convertido a Cristo, la Escritura dice bien claro, he aquí todas las cosas viejas han pasado, y todas, dice, son hechas nuevas. Hermano, en el mundo hay tres tipos de personas. Tres tipos. Están los ateos, que dicen que son ateos, mis hermanos, y dicen no hay Dios.
Pero ¿por qué razón dicen que no hay Dios? Porque sus obras son perversas y malas. Eso es lo que dice el Salmo. El otro tipo, mi hermano, de personas son los idólatras. Aquellos que se postran ante una imagen. Aquellos que le piden a un ídolo. Y está el otro tipo de personas que son impías o impíos. Número uno, mi hermano, de la idolatría muchos de nosotros salimos para adorar al Dios que vive y reina para siempre. De los ateos, algunos hermanos se han convertido a Cristo. Ejemplo, aquel hombre que escribió, mi hermano, el caso de Cristo, que se llevó tiempo para querer demostrarle, mi hermano, verdad, a los protestantes, dicen, de que Dios no existía, pero se convirtió a Cristo, porque no pudo mostrar ningún argumento. Tercero, mis hermanos, están los impíos, y de los impíos son pocos los que se han vuelto al Señor. Porque el impío, mis hermanos, es aquel que conoce la palabra de nuestro Dios, pero se empeña en vivir en su pecado, en su necedad, en su desobediencia, y cuando menos le acuerda, lo visita la muerte y se perdió para siempre. Mire qué terrible. Por eso nosotros como creyentes no podemos tener un corazón impío, mis hermanos. Dice la Escritura que verdad que una fuente no da dos clases de agua. Dice que un árbol tampoco. Y eso, mis hermanos, entonces, un creyente tampoco. Pero hay muchos creyentes, verdad, que necesitan nacer de nuevo y bautizarlo, mis hermanos. Y ojalá y me toque bautizarlo para, hermano, meterlo en el agua y sacarlo hasta que me diga que vio a Cristo. Si no, no lo saco. ¿Verdad que sí? Con todo y cartera. Por eso, si usted no se ha bautizado, mi hermano, vaya pensándolo. No vaya a pensar que porque le digo que no lo voy a sacar hasta que me diga que ha visto a Cristo. No, mi hermano. Aquí lo dejo. Pero lo vamos a meter en un lugar, hermano, hasta que se convierta bien. No, mi hermano. Entonces, mis amados hermanos, termino. Dije que hay tres tipos de personas: ateo, idólatra e impío. Si nosotros analizáramos nuestras vidas, sería bueno que en ninguna de estas categorías nos encontrásemos. Dice amén. Hay una palabra, mis hermanos, para aquel que no ha conocido a Cristo. Porque antes nosotros estábamos sin Cristo, como dice la Escritura que hemos terminado de leer. Pero a pesar de que estábamos sin Cristo, Pablo, hermano, nos hace a que recordemos que esa fue nuestra vida pasada. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo. Y hoy, hermano, el Señor le dice a todo aquel que no tiene a Jesús, le dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor Jesús, no morirá eternamente. Porque déjeme decirle, mi hermano,
que aunque el hombre y aunque la mujer, hermano, estamos hablando de los dos géneros, sea pequeño, sea viejo, sea joven, lo que sea, mi hermano, déjeme decirle de que la muerte es un estado eterno. Y también, mis amados hermanos, solamente hay dos lugares a donde el hombre pasará la eternidad. El que muere con Cristo comparecerá en la presencia del Dios para vivir eternamente. El que muere sin Cristo, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que él o el fin de él será en el lago de fuego que arde, dice, con azufre. Y el humo de su tormento de ellos, dice, subirá de día y de noche, de una vez, dice, y para siempre. Entonces, mis hermanos, el hecho de que el hombre que diga que tiene religión pero no tiene a Cristo, está supuesto a pasar a la eternidad en ese lugar. Pero hoy Jesús le dice que si cree en Él, si lo recibe, si lo acepta, dice que Él puede cambiar su vida como lo hizo con nosotros. El Señor le dijo: ¿crees esto? Le dijo: Señor, creo. Y yo que he creído, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Jesús, mis hermanos, no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Mire, mi hermano, hoy usted y yo somos salvos. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, exhortándonos los unos a los otros, como dice la Escritura, y mirando que ya el día se está acercando más y más. Más y más. Erguíos, dijo el Señor Jesús, vuestro rostro cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, porque vuestra redención, dice, está cerca. No nos demos, hermano, o no nos descuidemos. No, sigamos adelante. Ore por su familia, ore por su hermano, por su hermana. ¿Sabe una de las cosas? Esta mañana, mis hermanos, yo recibí una noticia muy triste. Pero no por eso voy a dejar de predicar. Dije a mi esposa: no, esto no. Me llama mi hermana como a las 6 de la mañana y me dice: hermanito, dice, quiero decirte que mi abuelito acaba de fallecer. Mi abuelo acaba de fallecer. Gracias a Dios tuve la oportunidad todavía de verle a través de FaceTime después de 26 o 30 años que no lo había visto. Y como él ya no escucha, mi hermano, mi hermana me decía, y mi abuelo le dijo a mi hermana: dile que le doy mi bendición. Eso fue la semana pasada. Hoy recibo la noticia. ¿Se da cuenta?